una imagen de un presidente de Bono con Mavi y Diego Armando Maradona que se vea en esta serie de conozco. Pero lo que dijo usted dice que ella solamente él la vio una vez. Si esos videos todos estuvieron en el contexto de Cuba en algún momento. Sofía, ¿estás doble? ¿Sigo doble? No. Sí, sí. Ah, porque, a ver, cierro, si no, bueno, quedaré doble, porque tengo la cuenta de la facultad, ahí se desapareció, ¿no? Sí. El host. No, para Ahí. un seminario del doctor Slavin nos pasaron la cuenta, o sea, los datos de la cuenta, y como lo tengo que abrir yo todos los jueves, me quedó abierto ese, y cuando me di cuenta que estaba abierto el de la facultad, y no con mi correo y como estoy registrada yo, quise salir y volver a entrar por ese motivo, porque yo digo, no sé cómo funciona el sistema de Zoom en esos casos, tipo si yo lo tengo abierto acá y ellos lo necesitan para otro, en otro dispositivo, no quiero estar usurpándoselos. Cosas de gente rara me pasa. Hay cuatro formas de hacerlo. Si tenés síntomas, puedes acercarte a una unidad febril. ¿Sos contacto estrecho? A ver, vamos a ver otra cosa que siempre nos pasa. Y los chicos... Saca turno en un centro de testeo. Si sos contacto estrecho, personal estratégico, turista o si volvés de viaje. Fíjate, a ver si podemos compartir. Buenos Aires Igual yo el PowerPoint no voy a pasar esta vez, si es eso lo que estás buscando. Sí. No, por una cuestión de comodidad también o sea, si querés tengo uno, pero... No, ¿sabés qué? Prefiero que lo subamos a la plataforma después. Bueno, yo igual puse el anterior tuyo de residuos urbanos, que lo dejé, que era el que me habías dado, y me parece que les puse la ley también. Así sí, que... ese digamos es como para que sigan una estructura, igual residuos urbanos por ahí lo voy a dar la próxima, y en esta me voy a buscar en residuos peligrosos, pero está dentro de ese PowerPoint también, y si no me fijo y te mando los dos para que vos veas, pero viste que no contiene mucha información, o sea, los PowerPoint que yo hago es una cuestión más de para los títulos, como para que sea una guía, por ahí cuando uno habla, viste, se pierde o empezás a divagar. Sí. Bueno, alguno está como para que lo veamos, porque están todos sin imagen. Bueno, Tomás ahí firme como todos los días, todos los jueves que lo veo. Menos mal que no estábamos criticando a nadie, Gabriel, porque estaban ahí. Bueno, hoy Sofía va a hablar un poco con ustedes de todo lo que es el sistema de residuos. Y en ese esquema de los residuos van a ver lo que es la legislación de presupuestos mínimos de residuos también. Entonces van a ver cómo juega esa legislación de presupuestos mínimos y normas de complemento, más allá de lo que nosotros vemos de la Ley General del Ambiente. Es una ley más de presupuestos mínimos, pero bueno, la dejo a Sofi para que les explique y no me meto tanto en la clase. Estoy acá. No, igual en lo que quieras interrumpir, va a ser bienvenido, porque vamos a hablar hoy más que nada de la ley de residuos peligrosos, que contiene normativa penal, así que por ahí en todo lo que sean cuestiones muy, muy específicas de lo penal, va a ser bienvenida tus interrupciones. E incluso si yo estoy hablando y vos sentís que algo no queda claro, no esperes hasta el final, lo mismo para ustedes, chicos, me interrumpen.
como decía Gabriela, nosotros vamos a hablar hoy en la unidad 4, el punto 1 que dice normativa de la provincia de Buenos Aires, antecedentes y evolución, y el punto 2 de erradicación industrial y residuos especiales. El tema de hoy, más que nada, va a ser esta vinculación con la ley 11720, que es la de residuos especiales, que, como les estaba adelantando Gabriela, nosotros nos abocamos, o todo este compendio de leyes, mejor dicho, responden a un tipo que se llama leyes de presupuestos mínimos. Nosotros, según el artículo 41 de la Constitución, que ustedes ya lo deben haber visto, y según la Ley General del Ambiente, vemos que existe en nuestro país un sistema en donde la nación dicta leyes de presupuestos mínimos, las cuales las provincias pueden complementar o no, o sea, o replicar la ley nacional, o dictar su propia ley que complemente, siempre para favor, nunca restando derechos, y eso todo porque, bueno, responde al artículo 41 de la Constitución Nacional, que, si no me equivoco, está en el tercer párrafo, ¿sí? Que dice: corresponde a la nación dictar leyes de presupuestos mínimos. Pensé que no me lo iba a acordar, pero increíblemente uno empieza a recordar ciertas frases. Bueno, así como le estaba mencionando Gabriela, ustedes vieron la Ley General del Ambiente, así que yo no me voy a detener en esto, pero es necesario por ahí sí hacer algunas salvedades como para que ustedes lo entiendan. Si no lo entienden, repito, me interrumpen, lo volvemos a hablar, o si lo saben, me interrumpen y me dicen: ah, esto es así, 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 y también así hacemos un intercambio más fluido y no hablo solo yo. Bueno, la ley 25.675, la Ley General del Ambiente, establece en el artículo 3, que rige para todo el territorio de nuestro país y para toda la Argentina, y establece que estas disposiciones son de orden público y bueno, se van a utilizar obviamente para la interpretación a lo relativo a la materia ambiental. Es ahí, en el artículo 6 también de esta ley, que define qué se entiende por presupuestos mínimos. Es una ley que viene a ser operativo el artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿sí? Y a su vez también, bueno, nos determina que esto es algo importante y es algo que necesito que entiendan, y por ahí en el transcurso de la clase me van a escuchar que lo reitero 2 o 3 veces. Nos determina la competencia judicial, ¿sí? Dice que es competencia ordinaria, salvo que trascienda los límites interjurisdiccionales, y en dicho caso es competencia federal. ¿Por qué lo remarco? Bueno, porque ahora, cuando veamos la ley de residuos peligrosos, hubo toda una discusión al respecto, y es importante que ustedes tengan en claro ese punto. Bueno, dentro del artículo 6, obviamente, de la Ley General del Ambiente estamos todavía, se define lo que es un presupuesto mínimo. Hubo discusiones doctrinarias, de hecho la Corte Suprema se expidió en lo que se entiende a la obligación del Estado de dictar leyes de presupuestos mínimos y que las provincias podían complementarlas, no es que era esa ley la que iba a existir y ya está. Y así es que vemos que en nuestro país, en el año 2002, tengamos en cuenta que todas estas leyes de presupuestos mínimos, la reforma se dan a raíz de la reforma constitucional del 94, que introduce en el artículo 41, que introduce esta pauta. Entonces, dictándose la Ley General del Ambiente, es que se dictan como consecuencia una serie de leyes de presupuestos mínimos, algunas que fueron, por algunas provincias se pidió su inconstitucionalidad, como por ejemplo, si no me equivoco, la ley del agua, que en Mendoza solicitó la inconstitucionalidad, pero la Corte Suprema se expidió diciendo que no. Y se me confundió ahí si era en la de bosques nativos o de la quema, o la ley de presupuestos mínimos de la quema, que San Juan fue la que pidió la inconstitucionalidad, y también la Corte Suprema, o sea, la Corte Suprema, el órgano máximo de nuestro
sistema judicial, se expidió de forma negativa, ¿no? Diciéndonos, no, la ley es constitucional porque corresponde a la nación el dictado de esto. Así también, no las quiero abrumar a números, yo no me acuerdo si en el PowerPoint que yo les pasé, que Gabriela me dijo que lo subió al campus, creo que sí, y estoy casi muy segura, al 100% segura, que están enumeradas todas las leyes. No quiero tampoco apabullarlos porque no es que vamos a ver todas, sino simplemente, pero para mencionarles, tenemos como leyes de presupuestos mínimos, la ley de gestión integral de residuos domiciliarios, que esa es la que vamos a ver en la próxima clase, la ley de información pública ambiental, la ley de gestión y eliminación de los PVC, la ley de gestión ambiental del agua, que era esto que yo les comentaba con la provincia de Mendoza, la ley de gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio, que también la vamos a ver en la próxima clase. Bueno, la ley de bosques nativos, la ley de actividades de control de la quema, que con esto también hubo una discusión porque teóricamente es competencia de los municipios los controles de quema, entonces se había dicho si era necesario tener una ley de presupuestos mínimos nacional, siendo que la competencia era de los municipios. La realidad es que se dijo que sí, que era necesario. Y la ley de protección de los glaciares. Ahora, ¿ustedes entendieron lo que es una ley de presupuestos mínimos? O no sé, y me escucharon a mí decir que las provincias pueden complementarlas a esas leyes de presupuestos mínimos. ¿Alguno se anima a decir por qué creen que yo digo esto? ¿Nadie? Algo por algo, o sea, la nación dicta una ley de presupuestos mínimos, con contenidos mínimos, por eso presupuestos mínimos, y una provincia puede complementarlas ampliando esos derechos. Porque va a depender de cada territorio las necesidades que tenga cada una, ¿no? ¿Puede ser? Bien, bueno, sí, está orientado a esa parte. Eso hace en realidad también a las competencias no delegadas de la provincia a la nación, y como vos decís, conviene, o es favorable, mejor dicho, que sea la provincia la que pueda complementar una ley, y que no sea la nación la que diga, bueno, esta es la ley y esto es lo que hay que cumplir. Porque como vos bien decís, puede darse el caso de que haya provincias que tengan, no sé, por ejemplo, mayor manejo de residuos peligrosos, que es lo que vamos a ver ahora, que otras, porque otras están menos deshabitadas, o por ejemplo las provincias del sur, que por ahí tengan que tener leyes más fuertes en lo que es la protección de glaciares, ¿sí? Me imagino, no sé, en Tierra del Fuego, o Tierra del Fuego, no sé por qué se me puso solo esa, pero esto también hace al juego de cómo se aplica esa normativa, ¿sí? Nosotros tengamos en cuenta que en lo que es residuos peligrosos tenemos una ley nacional y una ley de la provincia de Buenos Aires, y cada provincia está facultada a dictar su propia ley en específico, siguiendo los lineamientos obviamente de la ley de presupuestos mínimos. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede darse el caso de que no exista leyes de presupuestos mínimos, entonces por lo tanto rige la ley provincial, ¿sí? Si no existe ninguna de las dos, se va a aplicar la Ley General del Ambiente y se va a hacer una interpretación a raíz de eso. Si existe solamente una ley de presupuestos mínimos y la provincia no tiene regulada una ley que la complemente, obviamente va a regir la Ley de Presupuestos Mínimos de la temática. Si existe una ley de presupuestos mínimos y es más protectora que la ley local, va a regir la de presupuestos mínimos y viceversa. Si es más protectora la ley local, va a regir la ley local sobre la de presupuestos mínimos, que generalmente es el caso que se da. El caso anterior que yo les dije es medio raro porque no puede regularse
en menor cantidad de derechos que lo que establece la ley de presupuestos mínimos. ¿Y eso por qué? Por la ley, por el principio de la Ley General del Ambiente, ¿sí? Que es de orden público y tenemos que respetar todas las pautas que allí se fijan. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, la Ley de Residuos Urbanos, que nosotros vamos a ver también, como les adelanté en la clase que viene. Tenemos una ley nacional y una ley provincial, que se aplican las dos muy bien. De hecho, la provincial, por ejemplo, nuestra ley provincial de residuos urbanos es, por así decirlo, mejor y más operativa que la ley nacional. Ahora, yo hablo de este tema de residuos y por ahí ustedes piensan, bueno, ¿y a qué se está refiriendo, no? Esta chica. Y es un tema complejo y es muy amplio, hay muchas definiciones, muchas categorías de las que podríamos hablar. Entonces, la pregunta para ustedes es si ustedes piensan que basura y residuo es lo mismo. Porque solemos escuchar tres términos: desecho, basura y residuo. Entonces, la pregunta está orientada a si para ustedes significan lo mismo. Ya cursando hasta esta altura de recursos naturales, ¿algo? Para mí basura es aquello que no se puede recuperar y residuos sí. Más o menos, creo que algo es. Sí, está buenísima, es acertada y es súper clara en menos de 5 segundos. Es así como vos decís, Tomás, porque lo que tiene que tenerse en cuenta es la utilidad, ¿sí? El derecho. El desecho es el género, y después tenemos la basura y el residuo, ¿sí? O sea que nosotros podemos hablar genéricamente como desecho, refiriéndonos a los dos, y en base a si va a tener o no alguna utilidad, ¿será residuo o será basura? Yo, por ejemplo, me quiero descartar de esta lapicera porque para mí no tiene más utilidad, para mí esto es basura, pero puede ser que Tomás diga, no, bueno, pero si nosotros el plástico lo trabajamos y eso, yo lo puedo vender y sí tiene una utilidad, entonces para él es un residuo. ¿Se entiende más o menos el concepto? O sea, la utilidad en cuanto al valor económico que uno puede sacar. O sea, para una persona puede ser basura, para la otra persona un residuo. Y entonces ahora nos metemos en el tema de que, ustedes fíjense que las leyes hablan generalmente de residuos peligrosos, residuos industriales, residuos sólidos urbanos, residuos domiciliarios, y es porque la ley busca que tengan un tratamiento, y ese tratamiento obtener, digamos, poder recuperarlo, o poder recuperar una parte de ese residuo, ¿sí? Y esto responde a los planes de economía circular que se impulsan desde la nación, ¿sí? Y planes obviamente de gestión de basura para que se produzca menos cantidad de basura, y así poder mantener, digamos, el ambiente saludable y equilibrado. Y ahí entonces nos metemos en una clasificación de residuos, pero no es que es una clasificación que un residuo entra en esa clasificación y es pura y exclusivamente perteneciente a esa clasificación. ¿Por qué? Porque nosotros, en primer lugar, según la peligrosidad, nosotros podemos hablar de que tenemos residuos que sean peligrosos, no peligrosos o inertes. Los residuos inertes son aquellos que no experimentan ninguna transformación, ni física, ni biológica, ni química, por ejemplo, como son los residuos de la construcción, pero ojo, no todos los residuos de la construcción. Por ejemplo, el escombro, la piedra, ¿sí? La arena. Esos residuos de la construcción pueden ser residuos inertes, porque si entran en contacto con otras sustancias pueden convertirse en residuos peligrosos, ¿sí? El residuo peligroso es obviamente aquel que tiene ciertas características que lo hacen que sea riesgoso para los seres vivos o para el ambiente en general. Y los residuos no peligrosos obviamente son aquellos que son los que no son, digamos, los inertes ni los peligrosos, y ahí tenemos entonces, por ejemplo, el plástico, el papel, el metal. Y a su vez tenemos otra clasificación más de residuos que nosotros podríamos mencionar, que es residuos domésticos, comerciales, industriales, bioresiduos, residuos de la construcción. Entonces,
con esto es para vincular lo que yo les decía, que no es que un residuo es no peligroso y ya está. O sea, un residuo puede ser no peligroso, doméstico, industrial, de la construcción, ¿sí? O sea, en base a todas las clasificaciones de residuos que existen, pueden articularse entre varias, es una definición genérica. Entonces, según el origen, les dije yo que podía ser doméstico, que se entiende a los residuos que son generados dentro del hogar, ¿sí? Realizado por las tareas domésticas, pero también se incluye los que son generados en la industria, así tipo oficinas, bancos y todo eso, que tengan que ver con actividades domésticas. Por ejemplo, las tazas, no sé, me imagino yo, los vasos descartables de café, los papeles que uno usa para escribir, las lapiceras, porque después tenemos los residuos comerciales, que son los generados por la actividad propia del comercio, los residuos industriales, que son aquellos residuos que son producidos como efecto de los procesos de fabricación y transformación de los productos, los biorresiduos, que son los residuos degradables, y bueno, los residuos de la construcción. También tenemos, obviamente, los residuos, esto estamos siempre dentro de la clasificación según el origen, los residuos sanitarios, que son aquellos derivados de los centros de salud, que nosotros los denominamos en nuestro país patogénicos, por ahí les suena más, residuos mineros, residuos radioactivos, y los residuos que son de subproductos de animales, ¿sí? Los frigoríficos, cuando no se comercializan determinadas partes de los animales que nosotros comemos, o por ejemplo en las veterinarias, que sucede con los animales fallecidos. Y según la composición, el residuo puede ser orgánico, inorgánico, o puede ser orgánico y orgánico, o sea, mixto. Y la última, peligroso. En cuanto a orgánico, va a ser todo aquel desecho que tiene un origen biológico, el inorgánico es el que no tiene origen biológico, el residuo mixto, que es el que tiene parte de orgánico e inorgánico, generalmente es un residuo inorgánico que entró en contacto con un residuo orgánico, y el residuo peligroso es aquel que por la sustancia o la composición que tiene hace que tenga una peligrosidad para sí mismo y para el ambiente en general. Y antes de meternos en el tema de residuos peligrosos, que es por eso que era esta la última definición, me interesa remarcar nuevamente la competencia judicial, ¿sí? Que también está en el artículo 7 de la Ley General del Ambiente, porque por un lado, y no quiero que se preste a confusión en esto, y lo vamos a repetir todas las veces que sea necesario, yo les dije que en cuanto a competencia legislativa, a la nación le corresponde el dictado de leyes de presupuestos mínimos y las provincias leyes complementarias. Eso es competencia legislativa. Ahora, la competencia judicial, según la Ley General del Ambiente, es competencia judicial ordinaria, es decir, para los tribunales ordinarios, los tribunales de la provincia, la justicia ordinaria, ustedes saben, justicia ordinaria y justicia federal, y se reserva la justicia federal para el caso de las situaciones en donde se produzca daño ambiental que afecte a varias jurisdicciones o a varias provincias. Y así, antes de entrar también en el tema de residuos peligrosos, nos encontramos, y a mí me pareció central también remarcarlo, al proyecto de reforma del Código Penal. ¿Por qué? Porque la Ley de Residuos Peligrosos lo que contempla es un régimen penal, ¿sí? Y remite al Código Penal, y en el proyecto del Código Penal se introdujeron normativas penales en cuanto a lo ambiental, y derogan, o sea, hay uno de los artículos establece que se deroga
la ley de residuos peligrosos. Este proyecto del Código Penal se compone por 8 capítulos, ¿sí? Y introduce, es el que más por ahí nos vamos a detener. En realidad tampoco es que nos vamos a detener, simplemente es para que ustedes lo sepan. En el capítulo primero habla de la contaminación y otros daños del ambiente, ¿sí? Tengan en cuenta que, bueno, introduce, regula también, porque nosotros ya teníamos regulado esto de la contaminación y daños del ambiente a través de la ley de residuos peligrosos, y lo que hace es como un compendio de todas las leyes sueltas que nosotros teníamos que afectaban por ahí al ambiente o a la fauna. Por ejemplo, la ley de maltrato animal también se introduce en un capítulo ahí, y sí introduce como novedad los delitos contra los bosques nativos y protectores, lo llaman. Lo que establece este capítulo del proyecto del Código Penal es, en cuanto al capítulo 1, ¿no? Me refiero de la contaminación del ambiente, es que para que se configure, para que se configure el delito, ¿no? Tiene que darse el caso de que exista la violación a las normas ambientales que tenga la provincia, las normas administrativas ambientales que tengan las provincias respectivas. O sea, lo regula, sí, de una forma correcta y como está regulado hoy en la ley de residuos urbanos, de residuos peligrosos, perdón, pero agrega esta partecita que es donde ahí se sigue viendo la autonomía de las provincias, y esto que decía Tomás, de que cada provincia por ahí tiene su complejidad, y no sé, para que se instale una fábrica de algo, una industria de algo en específico, pone normas más rigurosas, como por ejemplo en el Riachuelo de La Matanza. No me voy a detener mucho más en esto, porque bueno, está el proyecto sí del Código Penal, pero hoy por hoy nosotros tenemos dentro del régimen penal ambiental esas leyes que yo le mencioné, de las leyes contra el maltrato animal y la ley de residuos peligrosos y alguna otra más que se me fue, pero nos vamos a abocar ahora sí, y prometo, no sé cómo voy a hacer, pero prometo hacerlo rápido para que no sea tan aburrido. Igual, Gabriela, si necesitas que termine la clase o algo, me decís y quedará para la próxima. Pensé que iba a ser más breve la introducción. La ley de residuos peligrosos es la ley 24051. Si la tienen, si tienen el celu a mano, o si, no sé, tienen la ley y quieren ir hojeándola, buenísimo. Esta ley, hablamos de esta ley, mejor dicho, porque es una ley del año 92. ¿Y por qué digo del año 92 y les remarco esta fecha? Porque resulta que en el año 92 todavía, obviamente, no se había dado la reforma constitucional, ¿sí? Entonces, no es una ley de presupuestos mínimos en sí misma, sino que es una ley que invitó a las provincias a adherirse a lo que ella regulaba, pero no actuaba como ley de presupuestos mínimos, porque, ¿qué les dije yo al comienzo? Que las leyes de presupuestos mínimos se dan en el marco del año 94, que se reforma la Constitución Nacional, ¿sí? Y tienen su regulación a partir de la Ley General del Ambiente. Entonces, como primer cuestión a saber, es que no es una ley de presupuestos mínimos en sí misma, sino que invita a las provincias a adherirse a lo que ella regula. ¿Y qué es lo que regula? ¿Y a qué es a lo que le invita a las provincias a regular? Es una ley, se dice que es una ley mixta, porque regula, por un lado, normativa administrativa en cuanto a las empresas que trabajan con residuos peligrosos, ¿sí? Y además de regular aspectos administrativos, un segundo.
Perdón, es que mi perrita se puso a jugar con una botella que estaba ahí y estaba haciendo mucho ruido. Bien, les dije que era una ley mixta porque regula normas administrativas en cuanto a qué requisitos, qué certificados, qué tipo de admisiones necesitan las empresas para funcionar, y en segundo lugar, porque regula normativa penal y civil. Y sobre este punto es muy importante porque la ley esta de residuos peligrosos a las provincias las invitaba a adherirse solamente a lo que respondía a la normativa del tipo administrativa, el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo 69, o ya 75, del año 92 de la Constitución Nacional reformada, era competencia de la Nación dictar normas civiles y penales, ¿sí? Entonces, la legislación de fondo, ¿a quién corresponde? A la Nación, ¿sí? Eso por cláusula constitucional, por competencia delegada de la provincia a la Nación, y todo lo que estudiaron muy bien en historia constitucional. Entonces, esta ley solo invitaba a adherir, digamos, en la parte de lo que respondía a la parte administrativa. Y además, es una ley que fue muy conflictiva y que además se intentó declarar su inconstitucionalidad con la ley de residuos industriales, que es lo que vamos a ver la clase que viene, porque el artículo 60 determinaba que la competencia judicial era federal, ¿sí? Después vamos a ver una serie de fallos que yo les voy a mencionar, que no, que se dijo que no es competencia federal. La competencia federal es nada más cuando trasciende los límites fronterizos y los daños ambientales son interjurisdiccionales. Bien, la ley de residuos industriales lo que intentó fue vetar, de hecho en su artículo, la ley de residuos industriales lo que buscó fue vetar el régimen penal que tenía, que regulaba esta ley de residuos industriales, pero luego por un decreto presidencial hubo un veto parcial a la ley de residuos industriales. Entonces, lo que nos encontramos con nuestro sistema es con la vigencia de dos leyes, ¿sí? La ley de residuos peligrosos y la ley de residuos industriales, que regulan prácticamente lo mismo, solo que están vetadas parcialmente. Entonces, hoy por hoy sí tenemos el régimen penal de la ley de residuos peligrosos. Por ahí con esto les hice un matete, así que si quieren me preguntan y se los menciono de nuevo o hacemos alguna aclaración. Tengan en cuenta, si sepan, que es la ley de residuos peligrosos la que tiene contemplado el régimen penal, del artículo 55 al 57. Son 3 articulitos en donde se regula una figura culposa, dolosa y una responsabilidad penal para los miembros de las personas jurídicas. Vamos a hablar un poquito de estos artículos, porque de última, si no llego con el tiempo... Capítulo, sí. Sí. Una aclaración. Queda vigente en materia penal el capítulo penal de la 2451, que va del 55, como dijiste, al 58. El 58 regula la competencia, le asignaba y le asigna, porque está vigente, la competencia por esos delitos a la justicia federal. Lo que pasa es que jurisprudencialmente, y como esa ley es anterior, es del año 92, después viene la 25675, que es posterior, y que hace este diagrama de competencia judicial, como marcó Sofi recién, que nos dice que va a intervenir la justicia federal siempre que haya interjurisdiccionalidad. Entonces, ese artículo 58, que nos dice que la competencia en materia penal es federal, se da
sí y solo si se cumple la condición que les impone el 7 de la 25675. Es decir, es federal cuando haya interjurisdiccionalidad. Si no, es local. Por eso existen las fiscalías ambientales provinciales, porque si no, no habría que investigar. ¿Qué delito investigar? Entonces, cuando te denuncian un delito y se advierte que no hay interjurisdiccionalidad, la competencia es local. Aún para penal, cuando la 24051 diga, en su artículo 58, que es federal. Por interpretación jurisprudencial que se hizo a raíz del juego normativo de la Ley General del Ambiente. Es el fallo. Justo ahora se me borró. Me sale Belgrano, pero ya se los voy a buscar. 2 minutos de mente y ya se los pongo. Porque lo tengo desde el año. Sí, ese no lo tengo anotado tampoco, pero traje varios fallos para mencionarles que hablan. Lubricentro Belgrano, es el fallo de corte. Ese fallo es el hito que marca. Hay mucha discusión en torno a esto, porque la Corte en determinado momento dice que la competencia es federal, después dice que es local. Entonces, la doctrina va acomodándose en la lectura de los fallos. La realidad es que sí, la competencia fluctúa, porque lo que fluctúa es la contaminación. Ese es el resumen. Entonces, cuando hay interjurisdiccionalidad, la competencia es federal, pero la regla básica es que cuando el daño se produce en el ámbito de la provincia, la competencia es local, tanto para cuestiones civiles como para cuestiones penales, no obstante estar ese artículo 58 dando vuelta por ahí, que es de 1992. Esa ley está vigente, como explicó Sofi, a pesar de que después de 1992 se sanciona la ley de residuos especiales, industriales y de todas otras actividades derivadas del servicio, que incluía un capítulo penal y que vendría a absorber a la 24051. Y como bien indicó Sofía, había un decreto reglamentario que dijo que sacaba de corte todos los artículos capítulo, pero a su vez decía que derogaba la 24051. Entonces, anulaba el capítulo penal, derogaba la 24051 y nos quedamos sin nada. Bien. Entonces, volvió a hacerse toda una interpretación. De hecho, hoy van a encontrar delitos por la 24051 que se procesan, y esa norma, la 24051, está vigente en su capítulo penal y en toda otra norma de esa misma legislación a la que reenvíe el capítulo penal. Como por ejemplo, el primer artículo que nos dice qué es residuo para esa ley. ¿Sí? Más o menos, igual lo vamos a ver cuando expliquemos la parte penal, pero un poco es para que ustedes sepan que los residuos... Sí, yo les mencioné recién artículo 60 y es del 58. Bien, se manejan de esta manera. Adelante. Bien. No, por favor. Bueno, entonces ahora, antes de entrar al análisis del tipo penal, como decía Gabriela, vamos a ver qué entiende esta ley 24051 de residuos peligrosos como residuo peligroso, ¿sí? Yo les mencioné que nosotros en nuestra legislación tenemos una amplia variedad de leyes que regulan sobre los residuos. Entonces, bueno, ¿a qué considera residuos peligrosos? Y es súper complejo, es un tema súper raro. La ley se compone de 68 artículos y 2 anexos, el anexo 1 y el anexo 2, y todo lo que sería el anexo 1 y el anexo 2 es lo que la ley considera residuos peligrosos. Y está prácticamente todo. Entonces, para hacerlo de forma ordenada, el artículo 2 dice que residuo peligroso es aquel que puede causar daño daños directa o indirectamente a seres vivos o contaminar el ambiente. Y que sean parte del anexo 1 o que entrando en contacto con sustancias del anexo 2
también se consideran residuos peligrosos. Y excluye a los residuos domiciliarios, radioactivos y a las operaciones derivadas de buques. Ahora, a grandes rasgos, no es que ustedes tampoco tienen que saber qué están contemplados, qué elementos o qué sustancias en el anexo 1 y qué en el anexo 2, pero para que ustedes sepan, es residuo peligroso, por ejemplo, el quitaesmalte de las uñas, es residuo peligroso por el tipo de sustancia que tiene. El anexo 1 dice que el plomo, el cloro, el arsenio son residuos peligrosos, y el anexo 2 son los explosivos, los inflamantes, los corrosivos, ¿sí? Ahí entra mucho lo que es la pintura, en las construcciones y eso. Entonces, dicho esto, de que entiende la ley por residuo peligroso, nos encontramos con el artículo 55, que habla del régimen penal, ¿sí? Que regula la conducta dolosa, y dice el artículo, será reprimido, si tienen la ley y alguno lo quiere leer, lo leen, así yo voy explicando a medida que van leyendo. ¿Nadie la tiene a mano? No. Dice entonces el artículo 55. Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, o sea que ya vemos que hay una remisión al Código Penal, y el artículo 200 del Código Penal, ¿qué nos dice? Nos habla de prisión de 3 a 10 años, más una multa económica, ¿sí? Es una pena acumulativa, no es alternativa, prisión más multa. Será reprimido entonces con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, 3 a 10 años más multa, el que, utilizando los residuos a los que se refiere la presente ley, todos estos corrosivos, inflamantes, explosivos, acetona y todo eso, adulterare, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. O sea, regula al ambiente en todas sus características y de una forma más general al ambiente en general. O sea, en todos los elementos constitutivos del ambiente, ¿no? Los elementos básicos, el suelo, el agua, la tierra. Sigue el artículo, pero me detengo acá. Lo que hace este artículo es regular de forma moderna al ambiente como objeto de tutela. ¿Sí? Es una forma moderna de regular el ambiente como objeto de tutela, pero tiene un defecto esta norma. ¿Y cuál es el defecto? Que este artículo 200 del Código Penal al que remite este artículo 55 de la ley, se encuentra dentro del capítulo Salud Pública, ¿sí? Donde el bien jurídico a proteger es la salud pública. Y esto lo que marcaba era una tendencia que estaba en ese momento de, me va a salir mal la palabra porque siempre me sale mal, antropocentrismo, lo antropocéntrico, en donde ¿qué se regula? La protección del ambiente siempre y cuando genere un daño al humano. Este es el efecto que tiene la norma, de que regula el daño ambiental, y si hay una contaminación en un campo que resulta que no habita ningún ser humano, no entra dentro de esta figura y está generando un daño al ambiente, que estás contaminando todo el suelo. Bueno, a raíz de fallos e interpretación jurisprudencial, se amplió esto y es un daño a la salud en general, no solo un daño a la salud humana. Ahora vamos a ver. Pero quiero hacer una aclaración, Sofi. Sí, sí. Esta normativa penal, la de la 2451, por más que, y es más, en lo que hace a las penas en relación a la remisión, lo que hace es reaccionar ante la agresión del bien jurídico salud pública. Nosotros, por más que haya una interpretación, y es la gran crítica, hoy no tenemos normativa que responda al bien jurídico protegido que la Constitución Nacional en el 94 captura. Entonces, por eso decimos que el sistema penal actual no tiene una norma penal que reaccione para proteger ese bien jurídico, sino bienes jurídicos previos como era la salud pública, en el cual de alguna manera se contempla el ambiente en general, pero se tiene que demostrar una puesta en peligro de la salud pública en general a través del ambiente, porque si no, no se configura. ¿Se entiende esto?
Sí, de hecho ahora lo vamos a ver en algunos fallos como para que a ustedes les queden claro de cómo es que se prueba o se intenta probar que igual, aunque nadie viviera en un campo contaminado, eso podía provocar un daño a la salud humana, y de ahí es que entran e incurren en este tipo de delitos, porque como les mencioné al comienzo, este capítulo de esta ley remite al capítulo del Código Penal de la salud pública, ¿sí? El bien jurídico, salud pública. Si bien se interpreta que sea más general, obviamente, como dice Gabriela, hay que intentar demostrar, aunque sea, que se podría generar un daño a la salud. El artículo 56 establece la figura culposa. Sí, Marianela, eso yo pienso igual, pero a lo que apuntamos con Gabriela es que no hay justamente hoy en nuestro sistema jurídico una figura del Código Penal que regule el ambiente por sí mismo, como si está en el proyecto. Por eso por eso se los traje a colación en la clase. En el proyecto del Código Penal se regula y se protege el ambiente. Acá ustedes fíjense que es medio agarrado de los pelos, ¿sí? Y esto es por el cambio de las teorías ambientales. Antes todo giraba en relación del hombre, ahora gira en relación al ambiente y el hombre viviendo dentro de ese ambiente. El artículo 56, y del artículo 51, 55, lo último, dice, si el hecho fuere seguido de muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión. Entonces en la figura culposa, recuerden. Esto, fíjense, la escala agrega 2 años a la mínima del homicidio simple del 79. Ahora sí, el artículo 56 de la figura culposa, como para hacerlo comparativo con la figura dolosa, se baja muchísimo la escala penal, ¿sí? Es de 1 mes a 2 años de prisión, y si resultare la enfermedad o la muerte de alguna persona es de 6 meses a 3 años. Y dice el artículo: cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior fuere cometido por imprudencia, negligencia o impericia en el propio arte, sí, ahí se ve la figura culposa. No se hace con la intencionalidad de contaminar, o a sabiendas de que se está contaminando porque no se está cumpliendo con alguna normativa administrativa. Y el artículo 57, entonces yo les decía también, que impone una sanción penal a dice el artículo, ¿no? Cuando de los hechos previstos en los artículos anteriores se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que hubieran intervenido en el hecho punible. La discusión acá está en que el artículo dice que hubieran intervenido, y resulta que los directores, los gerentes, los síndicos de una persona jurídica no intervienen, generalmente intervienen los operarios, ¿sí? Entonces también ahora les voy a mencionar un fallo para que ustedes vean cómo es que se termina resolviendo esta cuestión. Y después, por último, lo del artículo 58, que es lo de la competencia que hablábamos con Gabriela recién, ¿sí? Que la ley dice como que es competencia federal, pero a raíz de una serie de interpretación jurisprudencial se determinó que es justicia ordinaria y federal nada más en los casos que trasciendan en las fronteras y que haya interjurisdiccionalidad. Y acá vemos un ejemplo de esto de la competencia, y después volvemos a los fallos ahora les voy a hablar un poquito, ¿no?, de los fallos de la jurisprudencia. El fallo Fernández Miguel sobre infracción a la ley 24051 se trata de una cooperativa de trabajo, Nueva Industria, que lo que hacía era volcaba residuos peligrosos en el arroyo San Francisco. El arroyo San Francisco es un arroyo del partido de Quilmes, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en el fallo se expide la Corte, se expide en 2 cuestiones. Uno, si podía darse, si estaban dentro de los casos de la ley de residuos peligrosos, y se prueba que sí, por el tipo de residuo que versaba. Y en segundo lugar,
dice de que por qué era justicia federal, por qué tenía que intervenir la justicia federal si se estaban arrojando en el arroyo de Quilmes, de la ciudad de Quilmes. Y resulta que ese arroyo desembocaba en el Río de la Plata, y como el Río de la Plata afectaba a varias jurisdicciones, es que la Corte resuelve que la competencia es federal por este tema de la interjurisdiccionalidad. Acá yo me olvidé de decirles que el caso se presenta, un error mío, mil disculpas, el caso se presenta en el juzgado de garantía, ¿sí? En el tribunal ordinario de Quilmes, y el juez se excusa diciendo que él no tenía competencia, y la Cámara Federal termina diciendo que ellos tampoco, entonces había una cuestión ahí de competencias, por eso es que termina interviniendo la Corte. Tenemos un fallo del 2012 que se llama Gabrieli. No sé, Gabriela, si querés que me detenga por ahí, es cortito esto, pero no sé por la extensión de la clase, si preferís que me detengan los fallos, y si no paso a la ley provincial y como a vos te parezca. No, lo que vos hayas armado, Sofía, por ahí, como para cerrar el tema. Bien. ¿Eh? Buenísimo, buenísimo, sí, sí, sí. Yo para no extenderme mucho y que no sea tan agobiante, pero de última vemos si en la clase que viene les introduzco un poquito, resignaré contenidos después. Bueno, la jurisprudencia, que esto tiene que ver a los artículos penales, ¿no? Al 55, 56 y 57. Tenemos el fallo Gabrieli, que es de Córdoba, se expide la Cámara del Crimen, ¿sí? Allá. ¿Y qué es lo que había pasado? En el año 2003, dos señores, Parra y Pancelo, dueños de unos campos, habían fumigado, ¿sí? Y no habían respetado las ordenanzas, bien digo, del municipio, y lo que generaron fue una contaminación en los barrios linderos a ese campo, porque muy cerca había un barrio, y resulta que ese barrio desde el año 2002 estaba declarado en situación de emergencia sanitaria por otras cuestiones. Estas personas alegan que eso no lo sabían, y alegan además, primero, que no se trataba de un caso que encuadrara dentro de la ley 24051, se determina que sí, porque el tipo de residuo el tipo de fumigante que ellos utilizaron encuadraba dentro de los parámetros del anexo 1 y 2 de la ley, y dice la Cámara del Crimen, la idoneidad del residuo para afectar el bien jurídico constituye una cuestión de hecho. Lo que ellos decían es que no existía una concreta afectación a la salud humana, lo que ellos alegaban, y la Cámara del Crimen les dice que el tipo penal es un tipo de peligro y no exige que en sí genere la lesión humana, sino con que pueda producirla ya es suficiente para que encuadre dentro de este delito. Y lo último que dicen es que el dolo del tipo en cuestión comprende el conocimiento de los componentes potencialmente lesivos para la salud del desecho o residuos que se libera al ambiente. O sea que ellos, al conocer que estaban en infracción de la ley y al conocer el tipo de residuo, el tipo de fumigante con el que estaban trabajando, tenían que ya se configuraba el dolo. Porque encima no estaban utilizando un fumigante que estaba aprobado por el ANMAT y todo, o sea, era una situación bastante compleja. Luego está el fallo AB Contaminación del Río Reconquista, que es de la Cámara Federal de San Martín. Este es del año 93. Y este fallo nos habla sobre todo del artículo 57, ese que yo les dije de las personas jurídicas que se penan a los directores, administradores, representantes. Bueno, y el fallo lo que dicen es, lo que dice la Cámara
es que es una característica común de los delitos cometidos desde o dentro de una empresa o sociedad que las conductas rara vez aparezcan realizadas por sus directivos, lo que es solucionado mediante la estructura de los delitos de omisión. ¿Esto por qué? Esto porque yo les dije, quien comete en todo caso el delito son los operarios, no el representante legal o los directivos o los socios de una persona jurídica, ¿sí? Sino el trabajador, el operario. Entonces, ¿por qué responden estas personas? ¿Y cuál es la interpretación que da la Cámara? Bueno, dice, ustedes responden, muchachos, porque ustedes tenían el deber de cuidado. Ustedes sabían que tenían que obrar conforme a la ordenanza, a la normativa, conforme a las reglas. Y dice además, bueno, cuando se obtienen muestras sobre efluentes industriales para pericia, las condiciones de su realización deben ser de completa asepsia y no dar lugar a dudas de su procedencia. Esto es porque se cuestionaba de que había adulteración en la prueba y demás. Y un último fallo del año 92, Wenzel Hochen Ernest, sobre también la ley 24055, también desde la Cámara Federal de San Martín, dice que la figura del artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos es consiste en un delito de peligro que amplía la punibilidad del artículo 200 del Código Penal, que no se puede anteponer el contenido, o mejor dicho, al Código Penal el contenido de los decretos que prevean la posibilidad de vertidos prohibidos por las normas que regulan las mismas actividades administrativas, y que a los efectos del artículo 55 de esta ley de residuos peligrosos, el cumplimiento de los niveles que exigen las composiciones administrativas tendrá incidencia en el campo de culpabilidad, pero de ningún modo podrá operar per se como causal de atipicidad o justificación. ¿Por qué dicen esto? Porque en este caso lo que sucedía es que se trataba de una contaminación de un campo, se me fue el nombre, de un parque industrial que lo que hacían era contaminaciones en la atmósfera por los gases que liberaban y todo. Entonces ellos lo que decían es que ellos estaban contaminando en el margen que se permitía la contaminación en base a los decretos. Lo que te termina diciendo la Cámara es esto último, de que no puede usarse como justificativo igual, porque uno tiene que intentar contaminar lo menos posible. Y si se genera la situación dañosa y vos sabés que estás contaminando, respondés por estos artículos. Por último, hay un fallo que comentó Gabriela, yo no sé si vos les pusiste también como bibliografía, en la editorial La Ley, de la Cámara de Casación Penal, y ahí en ese caso lo que pasó fue que a raíz de fumigaciones en los campos, ustedes fíjense, ¿no? Casi todos sobre lo mismo, o sea, fíjense en el tipo de residuo con el que trabajan. A raíz de fumigaciones en los campos, en un campo, lo que se generó es que en una escuela agraria que había, los chicos y los docentes sufrieron enfermedades, los niños. Entonces acá también entran en juego las leyes de protección al menor, ¿sí? Ya es algo mucho más amplio por la gravedad de la situación. Y se habían cuestionado 3 cuestiones. Uno, de que había sido arbitraria la valoración de la prueba y la afectación al principio de congruencia, que había una errónea aplicación del derecho, y se determinaba la inconstitucionalidad, o en realidad los defensores, la queja era la inconstitucionalidad de los delitos de peligro. ¿Qué es lo que se resuelve? Bueno, se dice que la prueba había sido bien valorada, que los residuos efectivamente, las sustancias con las que ellos trabajaban efectivamente constituían un residuo peligroso. Sí, fíjese que generalmente en todos los casos son siempre las mismas defensas que se intentan interponer. Ellos también interponían que se trataba de lesiones culposas y nada más. Bueno, ahí se les responde que no, porque se produjo una afectación a la salud pública.
Y por último, se habló de los delitos de peligro, declarando su inconstitucionalidad, pero no se termina expidiendo, si mal no recuerdo, sobre eso, porque hay toda una discusión sobre los delitos de peligro abstracto y concreto, pero eso ya es más para el ámbito penal. Hasta acá la ley de residuos peligrosos, y después tenemos, en lo que es la provincia de Buenos Aires, la ley de residuos especiales. No sé, Gabriela, si querés hacer algún comentario sobre esto de la inconstitucionalidad de los delitos de peligro abstracto y concreto, vos que por ahí sos más de, de ese palo. No, el punto tiene que ver con el principio de legalidad y obviamente están previstos y están aceptados, ¿no? Pero lo importante acá es cómo se determina y cómo se construye esa imputación a posteriori, ¿no? O en el momento de la aplicación. Entonces, la discusión que hay con la 24051, que yo les pido que no la tomen como algo que vaya a entrar ahora en el parcial. Lo importante de esta ley es que ustedes sepan que hay una ley de residuos peligrosos, que esa ley es la 24051 y que se aplica y tiene un régimen penal. Después nosotros vamos a ver puntualmente el régimen penal, porque es muy complejo. Es muy complejo si no lo ponemos, si no les hacemos unas explicaciones previas que tienen que ver justamente con esto, con el tipo de delito de los que estamos hablando. Estamos hablando de delitos de peligro, y también posicionarnos en si hablamos de delitos de peligro y delitos de lesión. Si adscribimos a las teorías modernas, no se hace una diferencia dentro de los delitos de peligro, en los delitos de peligro abstracto o los delitos de peligro concreto. Esa es la estructura que tiene una de las clasificaciones de delitos. En lo personal considero que esa norma es una norma que recepta delitos de peligro y a todo extremo delitos de peligro concreto. No obstante, hay jurisprudencia que dice que es de peligro abstracto, pero llevado a la práctica entiendo que es de peligro concreto. En el punto que vos haces referencia se aplica y se deja de lado analizando esto que digo, de que está receptada la constitucionalidad, siempre que se tenga en cuenta los principios básicos del derecho penal. Pero ya les digo, ¿qué es importante de lo que vimos hoy? Que hay una norma, que es la norma 24051, que esa norma que es la 24051, que prevé un sistema de reglamentación sobre los residuos aún sigue vigente, y que aún siendo vigente y previa a la estructura que nos plantea el 41, la vamos a aplicar mirándola desde el 41 y mirándola desde la 25675. Entonces, la vemos desde esta estructura que nos presenta la norma. ¿Se acuerdan cuando vimos la 25675, que es la ley general, y dijimos, ¿para qué sirve? Para reinterpretar el sistema. Es un decodificador del sistema. Entonces, cada vez que se vaya a resolver una cuestión ambiental, la vemos desde los anteojos de la 25675. ¿Qué nos dice? Nos dice, entre otras cosas, cómo es o cuáles son los tribunales que intervienen. Entonces, cuando voy a la 24051, tengo que reinterpretar la jurisdicción que se le asignaba. Por más que la 24051 diga que la competencia federal la aplico así, sin más, no, la jurisprudencia dijo que esa norma hoy la tengo que leer desde la 25675, desde el 41 y desde la 25675. ¿Sí? Entonces, en ese esquema, dentro de todo las clasificaciones de residuos, la parte de residuos especiales o peligrosos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, también previa, hablamos de una ley de adhesión y una ley de residuos peligrosos. Cuando aplicamos sobre un delito o sobre una infracción dentro de la provincia de Buenos Aires, vemos la 11720, que es la ley de residuos industriales,
y que remite y adhiere a la 24051. Entonces, ahí hay un paquete en la provincia de Buenos Aires cuando tenemos que resolver sobre una temática de contaminación de residuos peligrosos. La 25675, la 24051 y en la provincia la 11720. Todo interpretado desde el 41 y la ley general. Entonces, esa es un poco la síntesis de esta primera parte, de la parte de residuos. Cuando tengamos una contaminación con domiciliarios, no vamos a aplicar este sistema. ¿Sí? Y es más, cuando haya una contaminación con domiciliarios, como no es residuo industrial y peligroso, no entra dentro del esquema penal. No tengo sanción penal, salvo que yo pueda decir que ese residuo domiciliario se transformó en un residuo peligroso, por alguna de las nomenclaciones o categorías que va a dar ese anexo. ¿Bien? Una cosa importante, que ya vamos a ver cuando veamos en penal, y que es un poco lo que hizo referencia a una jurisprudencia, es que el anexo no puede agrandar la conducta, ¿sí? No puede estirarla, no puede hacer un chicle. ¿Por qué? Por el principio de tipicidad, de legalidad. Cuando eso pasa, me excedo, salgo del esquema constitucional, y ahí sí se puede dar una inconstitucionalidad. Cuando yo salgo de este esquema. Entonces, van a ver que si vamos a tener contaminación por residuos domiciliarios, RCU, la respuesta que me da el sistema va a ser administrativa, va a ser civil, y va a ser penal siempre y cuando yo pueda linkear esa contaminación de ese residuo, entendiendo, o si entró una clasificación, de alguno de los anexos previstos en la 24051, porque si no, ahí no tengo ningún juego penal. Y esto es importante, y es importante porque muchas veces uno ve una contaminación tremenda y lo primero que hace, acá hay un delito. Y hay un delito si hay un residuo peligroso. Si no hay un residuo peligroso, hoy por hoy es muy difícil subsumir esa conducta dentro de un tipo penal. Voy a poder entrar por otro lado. Será una lesión, si yo puedo comprobar que lesionó la salud de una persona. Si una persona falleció por esto, pero no voy a estar dentro de este esquema de residuos, entraré por otra parte del código. Porque tiene que ver con la tipicidad. Está un poquito claro como para ir metiéndonos más adelante en lo que es derecho penal y ambiente, porque no nos gusta hablar a los que estamos trabajando hoy por hoy en derecho penal y la cuestión ambiental, de derecho penal ambiental hoy en el país, porque entendemos que no hay normas que regulen esta temática desde el Código Penal. Sí que el Código Penal y la justicia penal están mirando la temática ambiental y viendo cómo resuelven cuestiones ambientales desde la normativa penal que hoy tenemos. Ahora, ¿qué nos debemos? Y nos debemos un derecho ambiental, un derecho penal ambiental democrático, para mi gusto, dentro de las bases del derecho penal mínimo, para mi gusto, con una mirada diferente, ¿sí? Quizás analizando un derecho penal con distintas velocidades, como marca la doctrina española, alguna doctrina española, pero eso lo vamos a ver adelante. Lo que me importa es lo que fue marcando Sofi. ¿Sí? Sí, más que nada para que lo entiendan dentro del marco de, bueno, esto para no reiterar lo que dijo Gabriela, ¿por qué lo vimos hoy con el tema de las leyes de presupuestos mínimos? No era una por el contexto, justo por el año en el que se dictó esta ley, pero cómo entra en ese juego de armonía de leyes de presupuestos. Si vos querés, Gabriela, dejamos acá, porque si no voy a estar 20 minutos Me más muteo hablando. y hablo sola, pero sí, dejamos acá y la próxima seguimos con los otros sistemas de residuos. Bien, cualquier cosa, si no se entendió algo de esto, puedo retomar sobre la ley de residuos especiales, de última si nos queda tiempo, como para que vean ya cómo es la conjunción con la ley de residuos peligrosos, y si no, solo nos abocamos a las otras leyes y listo, para no llenarlos tampoco de normativa.
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que haya quedado colgado que no haya quedado claro? ¿No? No, todo muy bien. Gracias. Fue muy claro. O no se entendió nada, o... No, estuvo muy bien. No, fue claro, fue claro. Gracias. Bueno, vamos No, que y- falta poco y vamos llegando al parcial. Nos queda una clase, ¿no? Esperen que el 19 es. Sí, el A ver cómo 19. A ver, ¿qué nos queda? ¿La clase que viene? No. Sí, la clase que viene y ya van al parcial. Así que nosotros vamos a cerrar con residuos. Si tienen alguna pregunta de residuos o de alguna de las clases que vimos, tráiganla para la próxima clase. Así si tienen dudas las limpiamos ahí. Y ya después les queda el parcial. ¿Sí? Gracias. Bueno. Bueno, chao. Gracias. Chao. Chau. Chao. Buen fin de. Buen fin de para todos. Chau, chau.